¿Todo bien? Todo chévere. Fino. Tú eres historiador, ¿cierto? Sí. Me interesaría saber qué relación, o sea, a partir de cuándo te empezó a interesar la historia, ¿por qué? Bueno, mi interés por la historia, eh, digamos que se introdujo a través de mis dos tíos, mi tío Frank y mi tía Gladys, que Ok, son ambos historiadores. Mi tío tendrá cerca de 35 años, ¿no? En su carrera de historiador y bueno, Gladys le ha seguido los pasos, digamos. claro. Y aparte, o sea, ¿qué aspecto de la historia es como el que más te llama la atención? La historia conceptual, ¿no? La Historia historia de las conceptual, ideas, historia de las ¿no? ideas. Y todo ese, digamos, ese campo de pensamiento que está vinculado a otras disciplinas, ¿no? Por necesidad se tuvo que vincular a otras disciplinas, tales como la filosofía, la psicología, la antropología, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿opinarías que la historia en general responde a una narrativa, por lo menos en la educación? Sí, totalmente. La historia responde a narrativas, eh, por lo general narrativas ideológicas que se le imponen, ¿no? Y Claro, que determinan la forma en que constituimos los hechos, los acontecimientos, ¿no? El hecho está en un grado cero, digamos, ¿no? O sea, digamos, nació Simón Bolívar, pero el acontecimiento, cómo lo vas traduciendo, ¿no? ok. Digamos la guerra de independencia, ya comporta un conjunto de elementos, ¿no? Digamos, en la narración de los hechos que lo van transfigurando, ¿no? Y le van dando una cierta connotación, una cierta significación, ¿no? Que muchas veces obedece a una doctrina Una doctrina, ideológica, por ¿no? supuesto. Y desde, por ejemplo, desde qué aspectos uno puede analizar la historia. O sea, para escapar un poco a la narrativa, no sé si la solución sería construir una o descubrir la multiplicidad que hay detrás de- del hecho en sí. Exactamente. ¿Qué herramientas, tipo, usas tú, por ejemplo, la psicología, la filosofía, autor, Sí, algún autor? cuando uno se acerca a la historia, los historiadores por lo general tienden a naturalizar, ¿no? El discurso. Ok, El discurso está naturalizado, solo hay una forma de verlo, de pensarlo, o si se abre un poco el abanico, está siempre dentro de un centro, ¿no? De discursividad. exacto. Entonces, mi interés, ¿no? Particular por la historia conceptual, la historia de las ideas, la historia cultural también, la historia post-social, obedece al hecho de que, de eso mismo que me estás planteando, ¿no? O sea, cómo dar cuenta, ¿no? De otra posibilidad de pensar el hecho histórico, ¿no? Y escapar un poco a ese tamiz ideológico, ¿no? Claro. Sí. Sí, en todo esto, por ejemplo, la historia de filosofía, ¿qué, cuál ha sido uno de los autores, o no sé, nómbrame tres que dirías que más te han influenciado En la historia de la filosofía, en la historia de la filosofía y en la filosofía también? hoy uno de los pensadores que más me ha influenciado es Nietzsche. Nietzsche. Sí, ciertamente, ¿no? Y por ese derrotero estaría Foucault y Derrida. Ok, genial. ¿Por qué Nietzsche? Nietzsche, porque Nietzsche de alguna forma empieza a dar evidencia, y antes que él, Schopenhauer, de la posibilidad de disolver ciertos constructos, ¿no? Que se Ok, habían naturalizado a lo largo de la historia. De hecho, él, entiendo. su enemigo acérrimo es Platón, ¿no? Entonces, la idea de la universalidad de los conceptos, de que la cultura descansa sobre un trasunto, ¿no? De una integridad, digamos, ontológica. Entonces, donde digamos, las élites se soportan, ¿no? Soportan su discurso. Puede ser la élite política, la élite religiosa, ¿no? Entonces, se impone un discurso que ha sido naturalizado, ¿no? Ok, Entonces, no podemos ir en contra del discurso.
Y Nietzsche explora en esa dirección. Fíjate que ya en Schopenhauer está esos planteamientos, pero a veces pienso que tiene que ver un poco con su acercamiento a la cultura india, ¿no? Ok. Al conocimiento que él tenía de los textos de los Vedas, ¿no? ¿De Schopenhauer o de Nietzsche? De Schopenhauer. Schopenhauer. Nietzsche agarra esa idea e incluso, ¿no? Y fíjate que incluso en la idea del yo, Ujú. Nietzsche empieza a explorar, ¿no? Porque una de las cosas que uno debe, digamos, tener en cuenta es la conformación de la identidad, ¿no? Cómo se conforma la subjetividad de los individuos dentro de una estructuración sociocultural, ¿no? Exacto, Entonces, Nietzsche empieza a ahondar, si se quiere, en esa dirección, ¿no? claro, Entonces, por ahí un poco, ¿no? entiendo. Eh, Corrígeme si no, pero es la crítica, o sea, una de las críticas de Nietzsche, digamos, a la historia, parte desde la construcción de la moral, ¿no? Como que cómo la historia, La genealogía de la moral, sí. exacto, ha creado como que una cierta moral, según como nos las han venido planteando. Entonces, por eso es que su crítica, o digamos, su frase de Dios ha muerto, es como una crítica a esa moral, ¿cierto? Exactamente, exactamente, sí. A mí me ha interesado ese tema, ¿no? O sea, ¿por qué Nietzsche, por qué esa dirección de Nietzsche? ¿Por qué pensar eso, no? Es un tema bastante denso, ¿no? Para mí, Nietzsche es un pensador que obviamente dinamita, ¿no? Si se quiere decir así, si se puede decir así, el suelo de supuestos metafísicos, ¿no? Los dinamita en absoluto, ¿no? Entonces, fíjate que para él prima la idea de que lo psíquico está determinado por lo físico, lo fisiológico, ¿no? Ok, Y que la forma en que nosotros construimos la realidad es incluso en categorías dicotómicas, ¿no? Y ahí toma Platón, ¿no? Pero también la crítica, ¿no? A Platón. ok, Obedece simplemente a un esquematismo que es necesario para la psiquis humana, ¿no? Para conservar su integridad, pero claro, es solo eso, ¿no? exacto. Entonces por eso él dice, no, vamos a dar un paso más allá. Ahí va, Claro, sobre eso es que se han creado los modelos, ¿no? entiendo. Digamos, para decirlo así, en palabras más modernas o posmodernas, del control, ¿no? De las élites políticas, de la construcción de la Claro. subjetividad, ¿no? Este, Nietzsche es interesante porque, claro, él dice esta frase que es una de las más famosas, Dios ha muerto, entonces como que, claro, tú lo escuchas sin contexto y lo asocias a él y dices, bueno, él está promoviendo el ateísmo, digamos, ¿no? O sea, en palabras nietzschanas, el nihilismo, ¿no? Como esta creencia en la nada. Pero lo interesante, que es que cuando ahondas en él es como que no, él no postula eso como una solución, sino que más bien dice que ese es el peor tipo de hombre que puede existir, Exacto. el que cree en la nada. Sí, plantea la tesis del nihilismo pasivo y el otro nihilismo que ya es el actuante, ¿no? Ok, Pero ese nihilismo pasivo es simplemente darse cuenta, ¿no? exacto, Darse cuenta de la situación, ¿no? Digamos, de la sociedad europea de su tiempo, porque la crítica hay que focalizarla ahí, ¿no? claro. Y, pero bueno, o sea, también se dice que Nietzsche es como que el primer posmoderno, ¿no? O uno de los primeros, y sin embargo es del 1800, 1900, o sea, es mucho antes Muere en de 1900, sí. 1900, mucho antes desde que empezara el posmodernismo como tal, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante porque sus ideas son muy actuales, a pesar de que, bueno, fue hace mucho tiempo, era como un adelantado. Y, eh, ¿qué relación hay entre, digamos, Claro. este nihilismo que él propone, que tiene mucho que ver con la época en la que estamos ahorita, a mi parecer, con esta creencia de que
Bueno, ya Dios no es como que esta estructura, este significante en el que, mayor. mayor, en el que todos depositamos como que nuestra trascendencia, nuestro sentido, pero sin embargo ponemos en ese lugar a la ciencia, de alguna manera, me Sí, parece, ¿no? exacto. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cómo llegamos a eso? Quizás podemos rastrear los orígenes de eso en la construcción de una teoría, ¿no? Que permitiría, según Francis Bacon y Descartes, ¿no? Crear una utopía de las sociedades. Entonces se inaugura con ellos ciertas categorías nuevas que tienen que ver en relación al sujeto, la razón humana anclada a la idea de divinidad, ¿no? Ok, Eso le ok, permitiría de alguna forma darle bases ciertas sólidas a lo que es la ciencia. Pero entonces ahí podemos invocar también un texto muy hermoso de Heidegger, ¿no? ok. Donde él habla de la metafísica, ¿no? Aquí vamos a integrar un poco varios aspectos, ¿no? Filosofía y psicología. ¿Cuál es el libro? La metafísica Ah, la es un metafísica. artículo realmente. Ok, Bueno, Heidegger propone ahí la tesis del sujeto, ¿no? ok. Que es una noción, ¿no? Donde, digamos, para los griegos, la idea del sujeto, ¿no? Estaría relacionada con el estar abierto, ¿no? Al ser. Entonces, esa era, digamos, la identidad que buscaban los griegos, ¿no? Mientras que, y el subjectum permanece, ¿no? Por debajo de la forma, ¿no? En Descartes, el sujeto por primera vez en la historia va a ser la subjetividad, pero la subjetividad humana, Ok, ¿no? entiendo. Fíjate cómo va variando, ¿no? Ya con Nietzsche empezamos a ahondar sobre esa subjetividad, ¿no? Fíjate que hay párrafos donde Nietzsche incluso, por eso te hablaba de Schopenhauer y sus vínculos con estas disciplinas o religiones, entre comillas, de la India, ¿no? Donde Nietzsche se pregunta por la integridad del yo, ¿no? Ok, ¿No? Entonces ahí hay un elemento importante, porque ya no hacemos referencia a la conciencia, ¿no? Como la centralidad del conocimiento, algo que se exacto. va a imponer en mayor medida con los desarrollos teóricos de Kant, ¿no? Cuando habla del sujeto trascendental, ¿no? El conocimiento a priori. Claro. Ese conocimiento, digamos que son dos grandes corrientes que están en constante lucha, ¿no? O van a empezar a encontrarse, ¿no? La idea del subjectum, digamos que se va desenvolviendo en, en espacios epocales, ¿no? Foucault lo llamaría umbrales epistemológicos. Entonces, va cambiando la noción que nosotros tenemos de lo que es la subjetividad, Ok, ¿no? sí. Entonces vemos que Descartes, Bacon y más adelante en Kant, ¿no? Se va desarrollando el conocimiento filosófico en términos de una antropologización, es decir, que todo conocimiento de la realidad, de la existencia, está vinculado al conocimiento del hombre, y ya en Nietzsche empezamos a ver, incluso en Schopenhauer, otra vez, que hay una desvalorización de esa perspectiva. Fíjate que en Schopenhauer nosotros empezamos a evidenciar que él empieza a hablar de la idea del subconsciente. Mm, Pero quien lo va a hacer, quien lo va a proponer en términos, digamos, positivos es Freud. exacto. Por eso la importancia y el interés que podría tener un historiador, porque toda esa lucha, ¿no? De esas perspectivas, de alguna forma van, ¿no? Bajando, digamos, al nivel freático de las otras disciplinas, ¿no? Sí, Y van entiendo. permeándolas. Ok, Entonces, el discurso histórico va dando cuenta de que cuando naturaliza conceptos como subjetividad, ¿no? Como sociedad, está obedeciendo, digamos, a una perspectiva que permite,
mantener ciertos derroteros ideológicos exacto, sí, y de los cuales el historiador no puede hacer, por lo menos hacer parte, y si quiere hacerlo, bueno, pero de forma consciente, ¿no? Pero la idea sería dar cuenta de eso dentro del discurso histórico, ¿no? entiendo, entiendo. Claro, porque de alguna manera me parece que como que esa perspectiva la hemos adoptado en Occidente, ¿no? Como que bueno, nos llevó hacia ahí, como que bueno, la ciencia y en última instancia, digamos que la tecnología también es como que está súper presente en nuestras vidas, mientras que en Oriente se desarrollaron estas filosofías que están más del lado de, digamos, la intuición, la espiritualidad, otro tipo de conocimiento que, que va por otro lado, ¿no? Y claro, ahí yo pues, o sea, me nombraría, traería a Buda a colación lo del camino del medio, es como que Claro. el camino, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es interesante lo que dices porque eh, me hacen pensar que, bueno, por ejemplo, esta crítica se le hace mucho al psicoanálisis, no, no es comprobable científicamente. Estos son argumentos que no son comprobables científicamente. Claro, Sí, de alguna forma el psicoanálisis está más del lado de este conocimiento oriental que el conocimiento positivista, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hay lógicas en el psicoanálisis como la lógica del objeto A o de lo real que son bastante similares al Tao, por ejemplo. claro, El Tao es eso que no tiene nombre, el Tao verdadero no tiene nombre, no tiene forma, o claro. sea, entonces es como, digamos que ese concepto en Lacan, que sería lo real o la falta, Sí, este, mm, entonces, claro, claro. Fíjate que cuando uno plantea Freud, ¿no? Uno habla de Freud, fíjate, siempre se ha hecho ese señalamiento, y no es nuevo, ¿no? De que el psicoanálisis no es una ciencia. Sin embargo, luchó por ser una ciencia, porque en ese momento en que se inaugura ese conocimiento, todas las ciencias están reconocidas, eran ciencias positivas, o sea, que si la sociología, la antropología, luchaban por ese reconocimiento. Y aunque el psicoanálisis no pueda ser denominada una ciencia, y ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es el interés? Se puede decir que remodeló el campo de todas las disciplinas sociales. El psicoanálisis, ¿por qué? Porque introdujo esa noción, ¿no? Del subconsciente, ¿no? ok, Y eso hizo que cambiara la noción que se tenía del sujeto, de lo que es el sujeto, cómo se constituye el sujeto, qué es un sujeto, ¿no? Desde Aristóteles habíamos heredado esa perspectiva del sujeto como el ser racional que habla, ¿no? Que habla de forma razonable, ¿no? exacto, Y fíjate que esa noción del sujeto va viniendo, ¿no? En el transcurso histórico, ¿no? Y entiendo. se va transmutando, va cambiando, ¿no? Entonces el interés de Freud, fíjate, una de las cosas que invocan los postestructuralistas es, por un lado, las tesis de Lévi-Strauss, ¿no? Pero claro, las van a dislocar, ¿no? La noción de estructura la van a dislocar. Pero ellos siempre conservan la perspectiva de Freud, ¿no? Esa idea ¿Cuál? del subconsciente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sujeto es un sujeto que por primera vez en la historia se concibe como un sujeto encendido, Ok, ¿no? Que está encendido, ¿no? ¿en qué sentido? Bueno, Porque dicen que Freud este, fue el tercer giro copernicano, ¿no? Que tuvo sí, la humanidad. claro. Tú hablas de qué, de Ricoeur, la tesis del maestro de la sospecha. Ah, más o menos, Ah, ok, sí, 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 sí. Digo, no me acuerdo cuál era la primera, pero me acuerdo que el, uno, el de Copérnico, pues tipo, sí. la Tierra Y no es la el centro herida del universo. narcisista, ¿no? Exacto, La herida narcisista porque es el sujeto que creía que todos sus actos tienen una integridad racional exactamente. y
de repente se empieza a concebir de otra manera, ¿no? Fíjate que es interesante eso. Nosotros seríamos una mezcla, ¿no? Por un lado, de un sujeto que es cartesiano, ¿no? Ok, ¿No? Y por el otro lado, un sujeto que es freudiano, ¿no? exacto. ¿No? Un sujeto que por un lado piensa que tiene integridad, ¿no? Tiene proyectos, tiene utopías, ¿no? Y por el otro se encuentra con que tiene actos, acciones, conductas que no puede explicar. En Lacan, por ejemplo, Lacan estructuralista, los escritos, ¿no? Ok, Él plantea eso, ¿no? El sujeto, o más bien el deseo, ¿no? Es una significancia que se va dando, ¿no? En la cadena de significantes, ok, ¿no? Lo cual es muy hermoso, ¿no? Porque entonces el sujeto ahí sería casi que un epifenómeno de un orden relacional, ¿no? De signos, ¿no? exacto. En esa lucha, en ese momento, en esa lucha de debate ideológico, por ejemplo, vemos a un Sartre posicionado en otra línea dentro del campo de la fenomenología francesa, sus desarrollos, ¿no? Sí. Teniendo como maestros principalmente a Husserl y a Heidegger, aunque bueno, hubo una polémica. Y hay un enfrentamiento, ¿no? Sartre habla de Lacan, lo menciona, pero de forma crítica, ¿no? Porque dice Ok, que él hace parte en ese momento del postestructuralismo, ¿no? No lo dice con esas palabras, porque apenas se está inaugurando en el año 66, pero están esas nociones, ¿no? Estructuralistas y postestructuralistas, ¿no? Entonces, en esa dinámica uno va evidenciando que el sujeto es un constructo, que la identidad humana es un constructo, ¿no? Y que si es un constructo hay posibilidades entonces de movilizar acciones para mejorar las condiciones de ciertos estratos de las poblaciones, ¿no? Que claro, componen la esfera sociocultural, ¿no? claro. Entonces ahí hay un trasvase entre lo que es el estructuralismo y el postestructuralismo, ¿no? Hay una diferenciación. Porque el estructuralismo también señala que el sujeto obedece, ¿no? Es una función, digamos, casi, de la estructura, ¿no? Pero la estructura es cerrada. Ok, En el postestructuralismo la estructura no es cerrada, sino más bien va a ser dislocada, porque se empieza a poner en tela de juicio incluso un cierto esencialismo que todavía predomina en el estructuralismo, ¿sí? ok. ¿Esencialismo en qué sentido? Bueno, el esencialismo tanto en la noción de conciencia como en la noción de estructura, porque fíjate que Levi-Strauss cuando toma el modelo saussureano, ¿no? El lingüístico, ¿no? Saussureano, él plantea que en todas las culturas hay un orden relacional que se puede identificar. Hay mitos, ¿no? Similares, hay conductas, patrones conductuales similares, como por ejemplo el tabú del sexo, Ujú, el tabú del incesto, ¿no? ujú, Y eso lo encontramos en diversas culturas. Entonces él piensa y expone que eso obedece a que por debajo de las culturas, ¿no? Sean estas bárbaras, civilizadas, ¿no? O de otro tipo, existe una estructura universal, ¿no? Que se traduce, ¿no? Como una especie de prisma, ¿no? ok, Pero los elementos, aunque son dotados de diferentes nombres, son los mismos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que se van modelando de forma distinta, como un caleidoscopio. Sería claro. mejor una imagen Sí. más cercana. Y, o sea, esta noción bueno, como sabemos que el sujeto se estructura a partir de estos significantes, de, de, Ah, em, que decimos que se puede, digamos, afectar en la subjetividad de cada quien de una u otra manera, para bien o para mal, ¿no? Este, me remite un poco a Deleuze, porque, porque bueno, es un postestructuralista, ¿no? O por lo menos entraría dentro de eso de que, bueno, seguimos con la estructura, pero la disloca. sí, Trata de proponer unas estructuras, sí, claro. claro. Y,
Y de alguna forma, me acuerdo que uno de los mejores capítulos que a mi parecer, de este libro de Deleuze y Guattari, que se llama Postulados de la Lingüística, eh, ellos dicen que el lenguaje, como tal, tiene un mínimo de comunicación. O sea, porque todos decimos, bueno, el lenguaje es para transmitir información, pero lo que ellos proponen es que la información que el lenguaje transmite es mínima para realmente designar un discurso en el otro. Un discurso que son conductas, pensamientos, como una autopista del pensamiento. En ese sentido, o sea, siento que hoy día es como esta frase que dice Deleuze. O sea, uno puede estar dando vueltas en una autopista todo el día y pensar que es libre, ¿no? Para mí eso es como una metáfora de la mente. Y digamos que la autopista puede ser un algoritmo. Algoritmo de Instagram. Wow. Que en ese sentido, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo dirías que uno puede escapar a esa cárcel que ya no es tan física como lo era, digamos, en la modernidad? Que es más como, se puede decir, el panóptico. Sí, podría ser un panóptico mental, porque al final eso es lo que se plantea, ¿no? Foucault planteaba eso, ¿no? Era Claro. una interiorización de la vigilancia, ¿no? Entonces al final uno se construye, ¿no? El super yo vendría a ser esa fórmula, ¿no? Que no, permite controlarnos, ¿no? Claro, estamos hablando de situaciones epocales distintas. La del panóptico no sería ya actual, ¿no? Exacto, Lo que exacto, ha sí, sí. planteado Deleuze en su relectura de Foucault, pero también tenemos la idea de Bill Jung Han, ¿no? Que me ¿Cuál parece es? bastante Ok. interesante. En la sociedad del cansancio él habla, ¿no? Un poco retomando a Foucault de las fórmulas de control, ¿no? Si antes nos recluían, ¿no? Este, por ejemplo, a los locos, Ujú. a los librepensadores, a los alquimistas, a todos aquellos que no hacían ya, no tenían posibilidad de ser parte de la sociedad que se va a inaugurar, ¿no? De los estados soberanos absolutistas. Ok, Eh, Ahora nosotros, la fórmula de los dispositivos de poder, podría, podríamos decir que funcionan de otra forma. Nosotros ahora somos los que nos autoinfligimos una disciplina, ¿no? exacto. Y esa disciplina se nos vende como algo, como el derrotero para ser exitosos, ¿no? Entonces es la sociedad del cansancio. Claro. Constantemente nos estamos fustigando, nos ponemos nosotros mismos la zanahoria, ya no hay necesidad de instituciones, ¿no? Que determinen nuestra conducta porque ya nosotros hemos interiorizado la nueva fórmula, ¿no? Disciplinaria. Entonces, bueno, estamos en esa dirección, ¿no? Ok. Y uno podría, esto ya lo, a un motus propio, uno podría pensar incluso que esa fórmula de la que hablaba Foucault, de que la locura, o sea, él habla en la historia de locura que en un momento determinado, ¿no? A los locos se les recluye, ¿no? Entonces el gran encierro, ¿no? Entonces, dentro de ese encierro, todo a todos los anormales, los locos, ¿no? Los seres que tienen una conducta patológica, que es una categoría que se inserta, que nace dentro del discurso de la clínica, donde está la posibilidad de llegar a ser otra vez normal. Ok. Todo eso sí, esas personas se les encierra, ¿no? Pero eso no sería más que un nominalismo, una forma de nombrar, dice Foucault. Si uno lo piensa actualmente, y este es un tema un poco delicado, porque no niega la realidad de la lucha, por ejemplo, de las feministas, ¿no? Pero uno ve ciertos movimientos feministas, los más estridentes, y uno pensaría, ¿no? Que ellas son víctimas también de los dispositivos de poder. Claro. Ellas creen luchar bajo sus fórmulas, ¿no? Contra el orden instituido, que ciertamente sí hay, ¿no?
una, digamos, una situación bastante opresiva en algunas sociedades en contra de las mujeres, pero lo hacen de una forma, ¿no? A través de las redes, ¿no? De una forma tan, que uno diría, bueno, ellas son víctimas de dispositivos de poder, claro, donde el nominalismo, ¿no? Es decir, el enfermo sexual, el paranoico, ¿no? Ahora, ellas entrarían, ellas mismas se meten dentro de esas categorías y se autodenominan feministas, luchadoras, ¿no? Y están siempre en eso y entran, de alguna forma son subsumidas por el sistema, sí, claro, quedan anuladas, ¿no? En entiendo. ese discurso, ¿no? Es como el mejor ejemplo para mí, de lo que Deleuze plantea con línea de fuga, que en principio es una línea de fuga que el sistema reterritorializa y lo convierte en parte de su maquinaria, Exacto, tal cual. exacto. Y en ese sentido, ¿qué otro ejemplo de línea de fuga reterritorializada crees que podríamos encontrar hoy día así en la sociedad? Mi pregunta Sí. más puntual era como que eh, la locura. Ujú. Hablemos un poco de la historia de la locura, porque, o sea, el concepto de loco ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí, no es un concepto, un ahistórico que Claro, atraviesa la historia. exacto. Em, es como esa persona que no entra en el discurso dominante de su época. Muchas veces se le llama loco. Y me, o sea, me parece interesante porque digamos que la psicología, una de sus ramas, es como, está muy territorializada por la maquinaria, porque es como que, bueno, este DSM del que está famoso, que califica los trastornos, dice que, bueno, ¿sabes? Tú ves ahí las categorías, si entras dentro de tal trastorno. Entonces, se ha convertido como que se ha popularizado tanto que la gente se identifica, o sea, como que toma eso, ese significante de como que, bueno, yo tengo TDAH, y es como que, bueno, esto es parte de mi identidad, eh, y, y bueno, ¿sabes? Lo lamento, cuando realmente es como que, o sea, digo, en muchos casos es, ¿sabes? Hazte cargo y date cuenta que tu atención es algo que tienes que entrenar y que no, y que la, ¿sabes? La estás desperdiciando yéndote, ¿sabes? Viendo videos de 15 segundos, por ejemplo. Y, ¿qué opinas tú de esta popularización de estos términos así actualmente? ¿De cuáles términos De entonces? estos términos como que, bueno, trastorno. Yo tengo tal trastorno. Sí. Como que creo que en parte Hollywood ha influido mucho en eso, como que en romantizar eso. Sí, bueno, volvemos otra vez a la historia de la locura de Foucault, ¿no? Creo que nunca hemos salido de ahí, que es esa noción. O sea, Foucault planteaba que, por ejemplo, en la Edad Media y en el humanismo, ¿no? La locura era vista, ¿no? De una cierta manera, ¿no? Donde no se la demonizaba, tampoco se la idealizaba, en el mejor de los casos, aunque tenemos, por ejemplo, textos como el elogio a la locura, ¿no? De Ajá, Erasmo, de ¿no? Y Erasmo. ahí lo que, ¿no? Hay una crítica también a la sociedad, pero sí se pensaba que el loco era portador de un cierto saber Okay. y que ese saber tenía un valor dentro de la sociedad, ¿no? Cuando se da esto que Foucault denomina el gran encierro, ¿no? Que es que a los locos se les recluye, él dice que eso es, podríamos decirlo, un momento estructural. Ese encierro de los locos, esa forma de objetivarlos en términos patológicos, ¿no? Como dije anteriormente, estás enfermo, pero puedes llegar a ser otra vez sano, ¿no? Exacto. Marca un par de aguas, ¿no?
total, ¿no? Lo que se concebía, ¿no? En torno a la locura, ¿no? Ese fenómeno. Entonces no es un ahistórico, no siempre se le ha concebido de una tal manera, ¿no? Entonces lo Exacto. interesante es ver que ese discurso que se inaugura en la clínica empieza, crea sus propias categorías y el individuo se auto-objetiva de una cierta manera. La subjetividad se construye de una cierta manera, ¿no? Y eso lo puedes trasladar a todos los ámbitos, al ámbito de las instituciones, por ejemplo. Tal cual. Entonces son categorías que pertenecen a un discurso y ese discurso que ha tomado fuerza, pues ha impregnado diferentes saberes, obviamente se ha expandido. Pero mira, dentro del campo de los estudios de la psicología hay reacciones, ¿no? En Occidente tenemos, por ejemplo, los escritos de Land, de Cooper, ¿no? Entonces son tesis muy interesantes, el tema de la antipsiquiatría, ¿no? Sí, Yo sí, lo sí. voy a exponer así, con una anécdota que creo que lo va a ejemplificar mejor, que es un profesor amigo, ¿no? Que es experto en budismo, en Dzogchen, un erudito, Elías Capriles, me contó, él duró cerca de 10 años en el Tíbet, ¿no? Con maestros, estudiando Dzogchen, ¿no? Digamos que el Dzogchen es una escuela del budismo no tan conocida en Occidente, se empezó a popularizar en los años 60 con un maestro que vino, ¿no? Traído a Italia por un erudito en orientalismo, Tuxi, era Nankai Norbu Rinpoche, ¿no? Y antes por unos escritos relacionados con la teosofía, el autor era Evan West, pero bueno, estaba como mezclado con la teosofía, entonces, pero Ok, no se ok, conocía el ok. nombre. Bueno, el Dzogchen busca la disolución del yo, ¿no? Disolver el yo, ¿no? Algo que en Occidente está demonizado, ¿no? Exacto, sí. Yo me acuerdo en los escritos de Freud que él decía que ciertas patologías eran intentos del organismo para no volver a conductas que en la sociedad se entendían como tabú. Entonces, fíjate que la antipsiquiatría, ellos hablan de qué es la normalidad, ¿no? ¿Qué es la normalidad de la psique? Los nazis eran hombres sanos, esa es la normalidad, ¿no? Entonces, un planteamiento que es bastante interesante. Bueno, Elías me cuenta que él estaba en Nepal Ok. y ellos están en estas dos corrientes, ¿no? De investigando, ahondando, explorando, ¿no? Él y un grupo de amigos. Suchen, antipsiquiatría. Entonces lo interesante es que ellos están en una casa, vivían ahí todos felices, con sus medios, y se dedicaron a la tarea de recoger a locos que veían en la calle para cuidarlos y ver qué podían hacer por ellos. Él me cuenta el caso de una, creo que era sueca, suiza, sueca, que vieron, creo que pelirroja, estaba, bueno, comiendo la basura. Ellos se lo llevan a la casa, la asean, la meten en un cuarto, la alimentan, la meten en un cuarto. Y la idea era dejarlos, que ellos vivieran su proceso, Ok. sin demonizarlo, dejar que es, porque, bueno, pensaban la respuesta del organismo, ¿no? A, a la necesidad de desalienación, ¿no? Entonces, bueno, ellos al otro día van y cuando abren la puerta ven que la noruega había pintado todo el cuarto con excrementos, con sus excrementos. Entonces ellos, wow. Y así fue una semana, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacemos? Ya no sabían qué hacer, ¿no? Los puso al límite, los llevó al límite. Hasta que a uno de ellos se les ocurrió darle pintura, crema. Y él me dijo, me recuerdo, mira, ella hoy por hoy es una artista reconocida. No llegó a ser Buda, pero logró trascender su estado de conciencia. Genial. Sí, Quiere decir esto como que lo que habíamos dicho de que en la locura hay un tipo de saber que, que es importante, sí, digamos, para la sociedad. Y
Claro, o sea, me acuerdo que en cierto momento me contaste como que Capriles te dijo, entre muchas cosas, o en una conferencia él estaba diciendo que hay estados zen a los que se llega mediante la meditación muy parecido a estados, ¿cómo se dice? Cuando consumes LSD, Exacto. psicodélicos. Exacto. Mira, por ejemplo, lo que es la despersonalización, ¿no? Ok, Que en Occidente se ve como un gran peligro, es un estado que busca el estudiante, el practicante de Zen, ¿no? Imagínate un joven que llega, ¿no?, ante el maestro y se le exige meditar largas horas en una posición, ¿no?, que es ruda y en un clima que, vestido de algodón, en un clima sumamente frío, ¿no?, donde cualquier relajamiento de la atención en el estado meditativo es castigado, ¿no?, con el golpe de la vara, ¿no? ok. Y donde él, en ese estado, ¿no?, de meditación está volcado totalmente a la tarea de descifrar un koan, ¿no? Como es ya ¿Qué muy sería? ¿Un sabido, Quan qué sería? sería una frase que no tiene respuesta, una pregunta que no tiene respuesta lógica. Ok, como una Entonces, paradoja. entonces fíjate, el alumno va al maestro, ¿no?, cada tanto, porque es llamado, Ujú. y el maestro le dice, ¿qué quiere decir? Cuando tú eres practicante de Zen, o por lo menos antiguamente, tú le dabas tu vida al maestro, Ok. ¿no? Entonces, el maestro podía hacer contigo lo que quisiera. Y de hecho, el maestro, cuando, en la generalidad de los casos, lo que se dice es que cuando tú ibas con la respuesta, ya estabas fallando. El maestro te daba palazos, te insultaba, y otra vez, ¿no? Y eso, el tiempo transcurre, esa disciplina tan dura. Entonces ahí se va generando ese proceso de despersonalización, ¿no? Mm, Entonces hay un poema muy hermoso de un maestro zen que dijo, cuando yo comencé a estudiar zen, las montañas eran montañas y los ríos eran ríos. Cuando yo seguí en la práctica, ¿no?, las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Y así no, porque ya tú no estás procesando, filtrando a través de la memoria. ok, ¿Me explico? sí, Claro, se necesita en ese momento la ayuda del maestro para que te saquen ese estado, claro, ¿no? Esa es la diferencia, entiendo. ¿no? Hay un proceso de Sí, disolución del yo, pero se necesita sí, esa sí. vinculación del maestro para que te dé el empuje final. En términos lacanianos sería como, ya no estás procesando, digamos, la realidad mediante el lenguaje, sino mediante un estado como diría Nietzsche, más inocente, más de niño, como... O sea, siento que por eso también hay varias filosofías o religiones como que resaltan esto de ver la vida ¿sabes? Como con inocencia, con ojos renovados, como un niño, ¿sabes? Como que... Y claro, yo me pregunto, o sea, se parece bastante al éxtasis o al nirvana, ¿no? Vivir así, me parece. Sí. Sin embargo, ¿se podrá estar siempre así o necesitamos... Y sin embargo, es la parte final de un gran maestro, de un poema de un gran maestro, al que se le muere su hija. Ok, Entonces dice, el poema dice así, ¿no? Es un maestro, ¿no? Se supone que está en ese estado, ¿no? O llega al Satori, al Nirvana, ¿no? ok, En el Dzogchen, el maestro es el que logra estar en Rigpa todo el tiempo, ¿no? ok, Él nunca está desatento, está atento. Entonces el poema dice así, ¿no? Muere la hija, ¿no? Entonces él le escribe. El mundo es de rocío, tan solo de rocío. Y sin embargo, y sin embargo, lo humano, ¿no? Eso lo digo yo. claro, Y sin embargo, y sin embargo. Entonces, tal cual. Bueno, gracias. gracias a usted, digo,